Pero bueno, qué bien que justo veníamos hablando, ¿no? Un poquito historizando este discurso de Davos recién con Julia Regueiro del CEPA, porque tenemos la columna de historia en No hay playa. Así es, contamos con Eugenia Yeunis, historiadora, nuestra columnista ya de todos los viernes. ¿Cómo andas, Eugenia? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien. La desdicha de escuchar ese discurso, por favor. Yo tengo que admitir que no lo escuché completo, sí me crucé con algunos recortes, con algunas cositas que se van publicando en las redes. Era difícil escucharlo todo entero. Por eso creo que no me animé, y bueno, pero de lo que escuché... No puedo decir que me sorprendió, porque es básicamente el mismo discurso que viene haciendo Milei desde la campaña, incluso el día que asumió, y hasta por algunos momentos pienso, pero esto es para otro debate, que el tipo cree en su foro interior que diciendo esas cosas llegó donde está, y ¿por qué no puede llegar más alto diciendo esas cosas? No le ha ido mal. Se plantó ante los ante los dueños del mundo a decirle, che, comunista. Che, claro. Bueno, yo lo escuché a vivo mientras lo iba diciendo. ¡Qué trabajo! Es que iba como, cada vez estaba más incrédula de lo que estaba escuchando, iba avanzando y yo decía, no puede estar diciendo esto. Pero es un jardín por demás fértil para los de historia, porque los y las de historia, porque nos da de comer todos los días. La última vez que estuve, hace 2 semanas, hablamos de esta propuesta que yo les hice de que miremos un poquito el país que Javier Milei añora y que de hecho mencionó nuevamente ante el foro de Davos cuando ya se fue a 1860. Ya era como, bueno, chicos, nos tenemos que ir bien atrás. Yo creo que en cualquier momento llega a 1820 y las provincias se secesionan. No, yo no me iría más atrás si fuera él. Pero incluso el PBI del año cero, lo que nos contaba el PBI recién, del año cero, yo no sé cómo hizo para cómo calcularlo. llegar a eso, ¿no? Ya es un delirio. Yo no sé cómo hizo para calcularlo. Ya los romanos estaban midiendo su PBI, no sé bien cómo lo medía, no sé qué exactamente lo que añora, pero sí sé que añora claramente esta idea de que en algún momento estuvimos en arriba de todo, en un listado de PBIs más capos del mundo mundial. Y entonces, nada, el PBI per cápita, es el Producto Bruto Interno por persona, por cabeza bueno, pero eso se divide, es un promedio. Entonces eso puede esconder que hay gente con mucha plata y gente con muy poquita. Claro. Esto era lo que sucedía en Argentina en 1880. Como dijimos el otro viernes, no hay como gran cantidad de estadísticas ni homogéneas ni en continuo a través de los años que nos permitan estimar, ni con muchas variables como quizás hay ahora, que los censos y distintos tipos de informes van recabando información que nos permiten compararla, que nos permiten conocer condiciones de vida en distintos lugares de la Argentina. Bueno, a fines del siglo XIX eso no sucedía. Entonces lo que se hace es como estimaciones, construcciones de estadísticas, se asume o se infiere que quizás si en un año teníamos un dato, probablemente, y teniendo en cuenta el contexto mundial, en años anteriores, el ritmo de crecimiento podía ser similar, pero a ciencia cierta hay muchos datos que no existen. Claro, a eso te quería hacer ahí el paréntesis, digo, lo que es prueba contundente, algún documento histórico que avale alguna formulación de datos, escasea. Bien, gracias. Escasea, incluso viendo instituciones. Por ejemplo, en la década de 1880 existía un Departamento Nacional del Trabajo que relevaba o intentaba relevar condiciones de vida de los trabajadores, pero eran trabajos muy hormiga, muy a pulmón, con una persona recorriendo distintos lugares y observando y tomando nota a mano de las condiciones de vida. Digo, no es nada parecido a los sistemas de información que tenemos ahora. Hay un acuerdo general, porque esto, yo les quiero contar que en la década de los 90, volvemos a los 90, y entonces en la década de los 90 había una pregunta, sobre todo a finales de los 90, una pregunta entre las personas que hacen historia económica, que era: ¿por qué no somos Canadá? ¿Por qué no somos Australia? Y para responder esa pregunta empezaban a sacar cuentas y, por supuesto, con los mismos números delimitaban responsabilidades en un sentido o en otro. Bueno, hay mucha gente que en este contexto empezó a evaluar, bueno, ¿qué pasaba en Argentina? Bueno, hay un consenso y nadie discute que había una alta concentración de la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? Que había mucha riqueza en pocas manos.
los principales propietarios terratenientes y los principales exportadores, que en general eran las mismas personas, ganaban muchísimo dinero en base a esta exportación primaria de este periodo que se conoce como modelo agroexportador, el periodo agroexportador de la Argentina, y eran los que poseían la principal cantidad de tierras, por un lado, pero además hay algo, o sea, construían estos amplios palacetes que están hoy en la ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, en ciudades balnearias como Mar del Plata, donde tenían sus residencias de verano. Y había algo que pasaba y que era el turismo excéntrico, otra medida de que esta gente vivía muy bien. Porque, por ejemplo, clausuraban trenes para llevar no solamente sus familias a veranear, sino todo su servicio doméstico, toda su vajilla, todo lo que querían trasladar. O sea, se alquilaban un tren de los que iban a Mar del Plata, por ejemplo, y se iban. O está el tren, es el cuento este, que no es mito, de la gente que se iba en barco a Europa y se llevaba la vaca para que sus hijos en el viaje tomaran leche posta de la vaca que tomaban siempre y que no tuvieran otro tipo de consumo que no les hiciera mal o lo que fuera. Digo, era esto, esta era la élite argentina a fines del siglo XIX. Sobre lo que no hay tanto consenso es sobre las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Primero porque hay como datos bastante más dispersos y segundo porque en este intento de explicar, y esto es ideológico 100%, en esto de explicar qué era lo que pasaba y qué es lo que pasa cuando las clases dominantes, cuando las élites se enriquecen mucho, qué es lo que pasa, si hay derrame o no hay derrame. Por supuesto que quienes dicen que hay derrame o quieren afirmar que hay derrame, observan en este periodo, no mencionan qué pasa en el interior, no mencionan qué pasa en el ámbito rural y agarran unos números y dicen, bueno, en realidad había cierto derrame. En las principales ciudades, en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, existía cierto derrame y estas personas tenían como unas condiciones de vida, una vestimenta decente, ganaban unos salarios, que buenos, malos. Un servicio básico satisfecho. Más o menos, un nivel de educación tenían, algo derramaba, no era tan grave. Estamos parados en 1880, más o menos, en esa 1880, época. 1890, 1900, hay una gradualidad. Personas como... Yo quiero empezar a recomendar gente. Me gusta. Y nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de recomendación. Para que lean, porque, por ejemplo, Alejandro Bunge, en Una Nueva Argentina, es quien plantea... No, pero a priori uno podría decir, Alejandro Bunge va a decir una barbaridad. No, él, en 1940, ¿no? Lo que plantea es esto, había como una gran concentración de la riqueza, y es lo que observa y se toma el trabajo de ver numerito por numerito. Después, Henry Fern's, que es un historiador estadounidense, en 1964 es quien observaba esto del derrame. José Panettiere es un historiador que hace historia económica, que es argentino, en el 80, en la década del 80, sí. Es quien empieza a observar que no es tan así, que no hay tanto derrame, chicos, que en realidad, muy por el contrario, empieza a observar deterioro de las condiciones de vida y de la capacidad adquisitiva de los sectores populares entre 1880 y 1900, 1912. Adivinen por qué. ¿Por qué? Por la inflación. Empieza a observar números en los que el poder adquisitivo, en este momento, pensemos que hasta 1930 a nivel mundial las monedas eran contra patrón oro. Entonces, sí, la paridad del peso, el peso se depreciaba frente al oro en una proporción menor de lo que se depreciaban los salarios con respecto a la capacidad adquisitiva. Y adivinen a qué lo adjudica. A la especulación de los comerciantes, que se querían asegurar que en esta ola de depreciación no iban a terminar perdiendo. Me suena de algún lado igual. Sí, yo estoy esperando el derrame de la época de Macri todavía. No llega. No sé si va a llegar en algún momento. Tengo malas noticias. No llega porque lo que Panettiere observa son como ciclos en los cuales cada 2 o 3 años hay momentos de recuperación, después hay momentos de caída del salario real, de la capacidad adquisitiva del salario, después hay momentos, entre 1903 y 1906 hay un momento de recuperación, y a partir de 1907 y hacia el fin del ciclo, que siempre se identifica en 1914 por la Primera Guerra Mundial,
ya hay una caída del salario real. ¿Y saben por qué cae el salario real también? ¿Por qué? Por el precio de los alquileres. Bueno, es siempre una cosa que uno piensa, ¿no? Esto del carácter cíclico. Sería re lindo que pudiéramos aprender algo, ¿no? Sí, que es cierto que porque la historia es una gran docente. Nos enseña constantemente que ciertos rumbos están bien y ciertos rumbos están mal y nos empeñamos en no aprender. La paciencia que tiene la historia para enseñar, ¿no? El precio de los alquileres no estaba regulado, por supuesto. Las viviendas populares en la mayoría de las ciudades grandes eran lo que conocemos como conventillos, Sí. Donde se alquilaban habitaciones. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza a venir mucha inmigración. Pensemos que la gran oleada inmigratoria a partir de 1880, a fines del siglo XIX, genera mucha presión sobre la demanda de viviendas populares. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber como una tensión entre la oferta y la demanda, y como no había ningún tipo de regulación, ¿qué pasa? Los precios de los alquileres aumentan un montón. Entonces, empieza a ser una proporción del salario cada vez mayor, porque además al haber más mano de obra disponible, los salarios tienden a la baja. Pensemos en una Argentina que no tenía prácticamente regulaciones. Una regulación legalmente establecida, por ejemplo, la propuso Alfredo Palacios en 1904 y estaba proponiendo descanso dominical. Estábamos en ese lugar de legislación laboral en Argentina. La organización de los trabajadores en ese momento, ¿en qué situación estaba? ¿Había algún tipo de gremios, sindicatos? Sí, había gremios, sindicatos organizados. Vamos a hablar de la organización sindical el viernes que viene. Pero lo que me interesaba justamente era hablar de condiciones de vida y de cómo la falta de regulaciones llevaba a lugares donde, muy parecido ahora, estamos yendo. ¿Qué pasó con los alquileres? Bueno, ¿qué pasó? En 1907 está la famosísima huelga de las escobas. ¿Por qué las escobas? Porque la mayoría de las veces eran las mujeres las que encabezaban las manifestaciones, las marchas, que eran reprimidas por la policía. Entonces se defendían de la represión policial con las escobas. Por eso se la conoce como la huelga de las escobas. Fue una huelga en la que los inquilinos de estas viviendas populares tomaron la decisión de dejar de pagar el alquiler porque se estaban yendo a precios exorbitantes, porque no solamente era el precio de la habitación, sino además qué era lo que les alquilaban, que a veces eran habitaciones muy precarias, que a veces tenían que compartir los baños familias y familias y familias, que no tenían espacio para lavar la ropa, que no tenían dónde dejar sus cosas, que estaban hacinados, vivían en condiciones de hacinamiento, y eso representaban precios impagables. Entonces, en las principales ciudades, empezó en La Boca, en un conventillo de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, lo que en ese momento era capital federal, y se extendió a otras de las principales ciudades de la Argentina. Empezaron una huelga que duró 3 meses, que en algunos casos logró algún tipo de presión, algún tipo de freno en los aumentos, y en otros casos directamente, como se contaba con el apoyo del gobierno, los propietarios, hubieron desalojos que muchas veces se cobraron la vida de algunos de estos manifestantes. La primera regulación que hay es una ley de emergencia, la 1156 y 1157, que van un poco, son leyes de emergencia durante, en 1921, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, quien, ya sabemos que para Javier Milei es el padre del desastre en la Argentina, el populista Hipólito Yrigoyen, que plantea que hay que legalizar de algún modo la regulación del precio de los alquileres y el impacto que tenga sobre los salarios. No nos tenemos que olvidar que el Estado tiene que tener un rol en relaciones desiguales que ya Hipólito Yrigoyen estaba observando en un contexto de alta conflictividad social. Esto el viernes que viene vamos a hablar de la conflictividad social, pero me parecía interesante ver que, a mí me parece que realmente quiere ir hacia ahí. Todas las medidas que está tomando, todas las derogaciones que está impulsando el gobierno nacional, van hacia ese lugar, no es mentira, no es desconocimiento, no es que el ideario liberal, realmente hay una intención y realmente tenemos un ejemplo de qué pasa cuando el Estado se corre totalmente en algún contexto porque no existía legislación. Hoy la legislación existe y están pretendiendo desarmarla muy rápidamente y sin ningún tipo de debate. En principio, yo pondría en duda hasta qué punto con consenso social, ¿no?
Claro, sí, porque hay que repasar, por ejemplo, en este momento en nuestro país no hay, según el DNU que está vigente hasta ahora, de Javier Milei, no hay ley de alquileres que regule los alquileres. Caso único en el mundo, citaban algunos diputados en el Congreso, no hay regulación, no hay país que no tenga regulación de alquiler. Algún tipo de regulación. Algún mínimamente, pero fundamentalmente los que están, digamos, alquileres destinados a vivienda. Claro. Claro, con esta idea de que el mercado se regula solo, esa famosa frase que intentan imponer, instalar en la opinión pública, básicamente, creyendo que, bueno, al haber tanta demanda, el precio va a bajar y se va a acomodar. Bueno, evidentemente la cosa no funciona así. Hoy cualquiera que vaya a buscar un alquiler se hace realmente imposible. Lo que no solo tiene que ver con, alquiler, es tener un techo, loco. Con la cantidad de viviendas vacías que hay y en manos de muy poca gente también, ¿no? Sí, son cuestiones en las que se asume una capacidad de presión igual entre oferentes y demandantes. Digo, me parece que el caso del que llevó a la huelga de las escobas en 1907, digamos, es eso. Hay mucha necesidad de vivienda y hay pocas viviendas disponibles en relación con la demanda. Eso nunca puede llegar a un punto de equilibrio en el que haya satisfacción de los dos lados. Digo, pensemos en eso. ¿Cuál es el precio? A veces es como casi frase de meme, ¿no? ¿Y a qué precio? Bueno, ¿y a qué precio se llega a un punto de equilibrio en el que probablemente el oferente esté mucho más satisfecho en relación con lo que obtiene que el demandante, en el caso de que la persona que está buscando una vivienda, que está yendo a comprar alimentos, digo, me parece que se traslada la responsabilidad en los individuos, porque en última instancia es eso, es correrse del lugar de la responsabilidad por la satisfacción de determinadas necesidades por parte del Estado, quitarles el carácter de derecho y quitarle la responsabilidad al Estado de garantizar determinados derechos y poner la responsabilidad en los individuos y en salgan a matarse y a ver qué pueden lograr en cuestiones que son muy básicas y que afectan a la vida de las personas. Pienso en alimentos, pienso en la vivienda, pienso en la vestimenta, pienso en la educación. Lo estoy pensando como en distintas áreas que, insisto, nuestro presidente, frente a la comunidad internacional, a quien quisiera escucharlo, dijo que teníamos que volver al siglo XIX en la Argentina. Bueno, quiere volver al siglo XIX en la Argentina y ese era el siglo XIX. Contundente. Sí, como que uno se queda sin pocas palabras ya para seguir tratando de explicar algo que en realidad, como decíamos hoy, ¿no? Pruebas tenemos y muchas, no solo este panorama de fines del siglo XIX, sino también en el siglo XX con los modelos neoliberales y demás, ¿no? Que intentan volver a dejar la cosa en pocas manos con la idea supuesta de que esas pocas manos después van a tirar alguna migaja para el resto de los que estamos abajo ahí con las manitos abiertas. A mí me interesaba volver al siglo XIX porque es la cita permanente, es la referencia permanente. Digo, es su referencia histórica. Es que además en otros contextos en los que el neoliberalismo llegó a la Argentina como si fuera una monedita dorada que todos queremos y como si fuera este lugar al que deseamos llegar y que no nos estamos dando cuenta, pero en general lo vendían como algo más presente y como algo más moderno. De hecho, ha habido como secretarías de modernización y como esta idea de que ser modernos, ser pujantes y reinsertarnos en el mundo actual tenía que ver con eso. Igual, me parece que la referencia al pasado, más allá de hablar de un profundo conservadurismo, es grave y me parece que está bueno conocerlo porque, digo, es más fácil si pensamos quienes transitamos un tiempo de vida, volver a los 90, volver al 2001, volver a la dictadura. Digo, hay referencias que nos son cercanas y que son dramáticas y que nadie querría volver ahí. Cuando nos hablan del siglo XIX, es un lugar en el que, bueno, sí nos acordamos un poco de lo que estudiamos en el colegio, pero no tenemos demasiado claro cuando nos dicen 1860, 1880, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento, de qué nos están hablando. Entonces me parece interesante volver ahí porque es una promesa hacia adelante, el estilo Volver al Futuro, como si... Claro, pero es igual de fantástica. Me haces acordar en la referencia histórica, siempre hay que tener en cuenta qué referencia histórica hacen los gobiernos, porque en el caso de Mauricio Macri
hacía referencia a los 70 años que nos gobernaron Sí. y que se perdió, pero esto hace una referencia histórica mucho más atrás y casi inexistente del Estado Nacional. Los 70 años eran ser gorila, claramente. Claro, sí, O sea, sí. era la Un culpa de eufemismo. todo. La culpa de todo la tiene Perón y con todas las letras, sin ningún tipo de problema. Y el peronismo es la madre de todos los males. Digo, esa era la referencia clara, concreta. Que viene un poco también a esto. A mí me pasa mucho cuando digo que estudié historia. ¿Y de qué lado de la historia estás? La pregunta esa es, ¿sos peronista o no sos peronista? Claramente, no hay otra cosa, por más que no se explicite. Pero esto es mucho más atrás, y creo que cuanto más atrás se va, mayor también es como el interés por naturalizar la cosa. Como decir, veníamos bien, nacimos preciosos, y el monstruo, bueno, ¿dónde ubicamos el monstruo? En este caso el monstruo está en Hipólito Yrigoyen, porque ya a Perón le pegaron bastante, tipo, tiene defensores. Había que meterse con Hipólito Yrigoyen, que bueno, no sé si tenemos tan claro qué fue lo que hizo y por qué le decimos populista. Eso también lo podemos revisar, porque hay quienes le dicen populista. Hay teóricos de la ciencia política que le han dicho populista a Yrigoyen. Pero me parece interesante esto, ¿no? Como irnos a la referencia histórica y qué es lo que exactamente nos están diciendo cuando nos citan años y nos tiran números por la cabeza, que a menos que uno se ponga a estudiar en profundidad esos periodos, es difícil conocer y es difícil saber si nos están vendiendo pescado podrido o no. Muy bien, y para eso también traemos esta información y estos Este datos. pequeño espacio de historia. Este pequeño repaso como para tener en cuenta la próxima, cuando nos ofrezcan volver a 1900, a 1800 y pico. No está tan bueno. No está tan bueno, fíjate, miremos para adelante mejor, a ver qué podemos Sí, no construir. está tan bueno a menos que seas un terrateniente que Claro. tenga ganas de irte con la vaca a Europa. Claro, hoy lo que sería un empresario dueño de medio país, básicamente, están chochos, A claramente, menos ¿no? que La tengas- gente que redactó el DNU, sin ir más Tal lejos. cual, a menos que seas uno de ellos, difícil que te vaya a gustar. Difícil. Sí, como dijeron por ahí que vi hace poco y me dice, si tenés que sacar varias sartenes del horno, no votes a la derecha. ¿Esto es todo por hoy? Esto es todo por hoy. Eugenia Younis, te habían dicho Sí, el está apellido, perfecto. ¿no? Sí, pues me quedé pensando cuando te presenté. Eugenia Younis, nuestra habitual historiadora que está todos los viernes, pero la semana que viene La semana que viene y la próxima de estar los jueves voy a salir por teléfono porque me estoy yendo a Mar del. Ah, Qué muy bien, Team Playa. Team Playa, Team Playa. sí, Team Playa, sí, también me gusta mucho la montaña, soy muy fan, yo crecí en ¿Viste Mar del que Plata. no ¿Viste? No, yo les cuento, yo crecí en Mar del Plata, viví muchos años en Mar del Plata. Para mí la playa es el lugar a la que me iba invierno y verano a tomar un mate con mis amigas. Nos vamos a la costa, nos vamos a caminar. El mar es un lugar casi de meditación, les diría. Y voy a ver familia, voy a ver amigos, voy a ver gente a la que quiero mucho. Eso. Pero si tengo que elegir, digo, por contraposición, ir a algún lugar, cuando me iba de vacaciones y vivía en Mar del Plata, me iba la me iba a montaña. la montaña. Claro, sí, tiene sentido. Y nosotros ya vamos llegando de a poquito a las 2